Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a su curso de premedicina. Es un gusto para todos nosotros poder acompañarlos en este nivel de su preparación, donde buscamos darles las herramientas que a ustedes los apoyen y les faciliten el inicio de su camino por la Facultad de Medicina. Mi nombre es Andrea y durante esta ocasión yo voy a ser una de sus instructoras encargadas de apoyarlos en esta parte de biología celular y molecular. Durante nuestras clases vamos a dividir nuestro contenido en tres fases, yendo de lo general a lo específico para pues ir de la manita, ¿no? En la comprensión de todos estos temas. Durante esta clase vamos a estar tratando algunas bases de la morfología celular, ¿ok? Bueno, de inicio vamos a recordar toda esta parte de los postulados, los cuatro postulados de la teoría celular. Vamos a seguir por hablar de algunas propiedades básicas de la célula y pues vamos a terminar con estas diferencias pues clásicas, ¿no? Que debemos recordar siempre que hay entre las células procariotas y eucariotas. Bueno, como les decía, hay que recordar que toda esta parte de la teoría celular es un conjunto de cuatro postulados que se fueron haciendo a lo largo del tiempo como resultado de las aportaciones e investigaciones de diferentes personas, donde primeramente tuvimos que llegar a estas cuatro conclusiones, ¿no? O estas cuatro observaciones que tenemos aquí en la pantalla. La primera es que todos los organismos vivos están constituidos por una o varias células, ¿no? Cuando nosotros pensamos en cualquier organismo vivo, ya sea un animal, planta, nosotros, alguna bacteria, forzosamente, si algo está vivo, tiene células, ¿ok? Em, pero pues bueno, o sea, sabemos que sí, estamos hechos de un montón de células, pero además, pues, estas células tienen la capacidad de individualmente realizar procesos vitales, ¿no? De realizar algunas funciones por sí mismas. Entonces, pues bueno, vemos que son capaces de tener de algún modo una existencia independiente, ¿no? En comillas, porque bueno, en los organismos pluricelulares, es decir, que funcionan con muchísimas células, pues bueno, al haber esta interdependencia, ¿no? En todo un organismo, pues a veces es muy complicado que una sola célula sobreviva si no tiene el medio ambiente necesario para que viva, ¿no? Pero sabemos que si apartamos una sola célula, por ejemplo, en un medio in vitro, dándole todos los nutrientes, todos los materiales que necesite, pues esta célula va a ser capaz de realizar por sí misma todos los procesos químicos, bioquímicos que necesita para mantenerse con vida. Además, se ha observado que todas las células provienen de otras células, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, nosotros, pues, provenimos de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres de nuestros padres y así sucesivamente, hacia atrás. Igualmente, pues, toda la vida siempre proviene de más vida que la ha precedido. ¿Por qué? Porque pues, las células de una planta surjan de la nada, ¿no? Sino que estas vienen de una semilla que, bueno, va creciendo, va haciendo reproducción celular y, bueno, con el paso del tiempo y de la reproducción, pues ya tienes un ser vivo nuevo, ¿no? Ya tienes una nueva plantita. Por último, sabemos que las células contienen la información genética para que se cree cada nuevo individuo, ¿no? Y que toda esta información está contenida en el ADN, que a través de diferentes procesos que vamos a hablar en clases posteriores, pues vamos a ver cómo se lee toda esta información para que se creen nuevos individuos. Pero bueno, todas estas cuatro observaciones nos llevaron a plasmar de forma más concreta estos cuatro postulados, ¿va? Donde primeramente vemos que la célula
al estar presente en todos los organismos vivos y formar su estructura, pues bueno, decimos que la célula es la unidad anatómica, ¿ok? Porque pues está presente en todo y formar su estructura, pues bueno, decimos que la célula es todo lo que se considera pues un ser vivo. Además, al poder ser capaces de tener una existencia independiente, de realizar sus procesos vitales por sí misma, pues bueno, decimos que la célula es la unidad fisiológica. ¿No? Decimos que la célula es la unidad fisiológica. ¿No? Decimos que la célula es la unidad fisiológica. ¿No? Decimos que la célula es la unidad fisiológica. Resalta mucho a la hora de adentrarnos en todo esto de la biología celular y molecular, porque bueno, ustedes en medicina van a dedicarse a estudiar organismos enteros, un cuerpo humano completo, pero sabemos que es un gran sistema, ¿no? A estudiar organismos enteros compuesto de muchísimas partes, pero pues estamos viendo que la célula es la unidad anatómica y fisiológica. Nosotros necesitamos primero entender cómo funciona una sola compuesto de muchísimas partes, pero pues estamos viendo que la célula es la unidad anatómica y fisiológica. Nosotros necesitamos la célula para después gradualmente ir entendiendo cómo funcionan todos estos sistemas supercomplejos que van a formar a un solo ser humano, ¿va? Y bueno, continuando con nuestros postulados, al decir que toda célula proviene de otra, estamos diciendo que entonces la célula es la unidad de origen, ¿va? Y que por tanto, pues la vida proviene de más vida anterior. Y al ser la célula también la unidad que contiene la información genética para que se generen más individuos, pues bueno, se le considera justamente esta unidad evolutiva, ¿no? Esta unidad genética, donde si nosotros tenemos una célula, pues bueno, esta va a poder replicarse y producir más células y etcétera. Bueno, esto sería toda esta parte de la teoría celular, que les comento, su relevancia tiene que ver más que nada con que si nosotros queremos aprender cómo funcionan ya organismos enteros, un ser humano completo, primero nosotros debemos dedicarnos a entender cómo funciona pues una sola célula, ¿no? Y es por eso que en este momento vamos a adentrarnos a pues una sola célula, ¿no? Y es por eso que en este momento vamos a adentrarnos a pues una sola célula, ¿no? Y es por eso que en este momento vamos a adentrarnos a pues una sola célula, ¿no? Y es por eso que en este momento vamos a adentrarnos a modo general en algunas propiedades básicas que tenemos de la célula. Pero no está de más echarle un ojo a estas palabras que uno de los autores de el libro de biología molecular más famoso, el CARP de biología molecular, pues nos da, ¿no? Respecto a cómo es el intentar entender la complejidad de la biología celular y molecular. Y bueno, el autor nos dice que cuanto más compleja sea una estructura, mayor será el número de partes que deben estar en su lugar apropiado, que menor será la tolerancia a los errores en la naturaleza y las interacciones de sus partes, y que deberá haber mayor regulación, ¿no? En todos los procesos que suceden en este sistema. ¿Por qué? Porque justamente nosotros creo que muchas veces nos imaginamos a la célula como un circulito, ¿no? Nada más con su núcleo. Y pues sí nos hablan de que tiene una membrana, de que tiene organelos, pero la verdad es que es un sistema muy complejo. Una sola célula, más bien dentro de una sola célula están sucediendo muchísimas reacciones bioquímicas, muchísimos procesos fisiológicos, ¿no? De regulación, de adaptación, de envío y recepción de respuestas, un montón de situaciones pues que cada célula debe controlar para básicamente mantenerse con vida y responder a las necesidades del momento en el que se encuentre. Y pues bueno, mientras más vamos escarbando en qué sucede dentro de una célula, pues más nos vamos dando cuenta de que son un montón de factores los que deben de estar pues coordinados para que todo salga bien. Por eso, pues muy sabiamente aquí el autor del CARP pues nos dice esto, ¿no? Que mientras más compleja es una estructura,
tal como lo son las células, pues mayor es el número de partes que deben de estar, pues digamos, de acuerdo, ¿no? Em, Mayor son el número de factores que deben suceder, pues correctamente, que deben estar en el momento, lugar, tiempo correctos, para que pues justamente nuestra célula siga viva y pues bueno, nosotros también. Así que bien, ahora pasando a hablar sobre cuáles son ya estas propiedades básicas de la célula. Pues bueno, tenemos que empezar sabiendo, como les decía, que nuestra célula no es solo un circulito, ¿no? Con su núcleo, sino que dentro de ella suceden muchas reacciones bioquímicas, muchas transformaciones, mucho procesamiento, ¿no? De diferentes moléculas o biomoléculas en el interior, que dan a la célula todo lo que necesita para mantenerse en condiciones óptimas. Estamos hablando a lo mejor de la creación de energía, ¿no? A lo mejor de la creación de energía, ¿no? A lo mejor la absorción de los nutrientes, de la 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 mejor la absorción de la opción de oxígeno, de la liberación 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 de oxígeno, liberación del dióxido de carbono y otras sustancias que podrían ser tóxicas para ella. Nuestra célula es un lugar muy dinámico, ¿no? Donde todo siempre se está moviendo. No es solo una esferita, pues, estática, ¿no? Sino que hay que contemplar que todo siempre está fluyendo, todo siempre está cambiando y, pues, bueno, siempre se está manteniendo con vida nuestra célula. Todo siempre está fluyendo, todo. Además, ellas son capaces de responder a estímulos del exterior. En algunas clases ustedes van a llegar a esta parte de matriz extracelular, que bueno, es básicamente lo que rodea a nuestra célula, pero bueno, todo esto los del exterior. En algunas clases ustedes van a llegar a esta parte, toda esta matriz justamente va a apoyar a que nuestra célula, digamos, esté consciente de alguna manera de su entorno. Y pues también aquí entran en juego unas partículas que nosotros denominamos receptores, que se encuentran a la periferia de las células. Como vemos aquí en la imagen, los receptores son estos marcados en azul, o en la imagen de aquí arriba son los que tenemos aquí justamente sobresaliendo de la célula, que de algún modo pues sensan, ¿no? Alrededor de la célula, porque bueno, en medio de todo este ambiente en el que se encuentra la célula, pueden llegar algunas sustancias que son pues captadas por estos receptores, los cuales pueden desatar respuestas al interior de la célula. Como vemos aquí en la imagen, puede llegar alguna molécula. En este caso hay moléculas que se denominan ligandos, que son básicamente mensajeros químicos, que al unirse a un receptor, este receptor lo sensa y dentro de la célula libera un montón de respuestas, ¿no? Em, Hay algo que se conoce como señalización celular, como vemos aquí, en la que básicamente la célula recibe como instrucciones de qué hacer, ¿no? De acuerdo a la molécula química que haya tocado a su receptor. Entonces, en base a esto, nuestra célula va a enviar alguna respuesta. Estos ligandos, pues muchas veces pueden provenir de alguna necesidad en el entorno para que la célula se mantenga con vida. Por ejemplo, no sé, que requiera de a lo mejor absorber un poco más de oxígeno o que requiera dar la respuesta de metabolizar más rápido alguna molécula, de secretar algún desecho, por ejemplo. em, pero bueno, son básicamente como que mediadores, ¿no? De la adaptabilidad de nuestra célula. ¿Por qué? Pues porque al buscar siempre mantenerse con vida, constantemente está regulándose homeostáticamente, ¿no? Siempre va a buscar pues estar en las condiciones óptimas para ella misma. También, pues bueno, las células forman tejidos, ¿no? Sabemos que un conjunto de células iguales, ¿ok?
forman un tejido. Un conjunto de tejidos iguales forman un órgano y un conjunto de órganos iguales pues forman ya los sistemas y los sistemas a un individuo, ¿va? Es como nosotros vemos aquí en la imagen. Podríamos tener una sola célula y podría vivir por sí misma, como ya vimos antes, ¿no? Por sí misma podría hacer más copias de sí y etcétera. Pero cuando las unimos, pues hacemos cosas más grandes, ¿no? Como por ejemplo, suponiendo que esta fuera una célula cardíaca, pues bueno, no tendría mucho impacto a nivel individuo, ¿no? Pero ya cuando las juntamos y formamos un tejido, pues bueno, ya pues ya es algo más grande, ¿ok? Además, algo que es importante mencionar es que hay algunas células en el cuerpo que tienen la capacidad de crecer de tamaño, tal es como el caso del músculo, ¿ven? Que cuando ustedes pues lo ejercitan, lo trabajan, tiende a crecer en su tamaño. Es decir, es como si estas mismas cuatro celulitas pasaran a volverse estas otras cuatro células ya un poquito más grandes. Hay otras ocasiones en las que las células tienen la capacidad de reproducirse pues en gran cantidad, ¿va? Lo que nosotros vamos a conocer como hiperplasia, que tiene que ver con toda esta reproducción pues un poco más grande, ¿no? De células, donde pues sí, a fin de cuentas lo que está creciendo es la cantidad de las mismas. Es por eso que en algunas enfermedades como el cáncer, pues se dice, ¿no? Es un sinónimo de la enfermedad serían pues las neoplasias, ¿no? Las nuevas células que van surgiendo. Aunque bueno, ahí sabemos que ya es patológico porque pues bueno, ahí hay un descontrol en toda esta replicación que pues consume muchísimos recursos, ¿no? En el cuerpo y bueno, sabemos que desgraciadamente en muchísimos casos pues es letal, ¿no? Pero bueno, las células tienen la propiedad o la capacidad de poder hacer eso. Además de poder, pues sí, digamos, controlar un poco su forma de reproducción, de generar más de ellas, también tienen la capacidad de regular su muerte, ¿ok? En este proceso que conocemos como apoptosis. Y pues también de siempre buscar el equilibrio homeostático, como estábamos mencionando antes. Además de que siempre van a estar balanceando su nutrición, los recursos que ellas necesitan para mantenerse con vida. ¿Ok? Bueno, pues la verdad es que una célula es un mecanismo muy complejo. Muchas veces se le ve como si fuera una especie de fábrica o pues sí, un lugar donde se requiere pues que muchos factores estén coordinados, ¿no? Y que haya una buena comunicación entre ellos, y etcétera. Y pues bueno, a pesar de que la célula necesita procesos muy complejos para mantenerse con vida, siempre requiere de un conjunto único de herramientas y máquinas moleculares pues muy complejas. Me explico. Muchas de las reacciones, muchos de los eventos que suceden en la célula en realidad son reacciones químicas que pues en realidad están sujetas un poco pues a las condiciones, ¿no? Sin embargo, cuando se desata alguna respuesta bioquímica de la célula, pues esta debe de contar con toda su maquinaria para poder ejecutar los procesos vitales que necesite. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es un sistema complejo? Pues tan solo basta con mirar esta imagen, ¿no? Donde podemos ver y contemplar todos los organelos en su extensión de una célula eucariota, en este caso donde pues vemos cómo todo está, bueno, en esta imagen todo está muy juntito, pero pues sabemos que cada parte de la célula pues tiene funciones específicas, ¿no? Que son vitales, porque sin alguna de ellas, pues la célula no podría sobrevivir, ¿no? Y por tanto, pues no podrían existir tampoco tejidos, órganos, individuos completos. Ahora bien, pasando a las partes o dominios de la célula, bueno, es muy sencillo.
la parte más superior o el ápice de la célula, nosotros la vamos a denominar como la zona apical, ¿ok? Este es el ejemplo de una célula de intestino, un enterocito, en el que, bueno, la zona más apical, justamente es la que contiene sus microvellosidades, que son las que están en contacto directo con, pues, con estos alimentos ya procesados que pasan por el tubo digestivo, ¿ok? Em, pues la zona lateral, bueno, es la que está justamente a los lados, ¿no? Mientras que el piso de la célula, por decirlo de alguna forma, nosotros lo vamos a denominar como zona basal o zona básica, ¿ok? Bueno. Estos dominios o partes de la célula resultan importantes a la hora de entender, pues, justamente cómo funciona la absorción de los nutrientes en estas células del intestino, ¿no? Ya que justamente la luz la zona apical de esta célula que está dando hacia la luz del intestino o hacia el interior del intestino, pues bueno, va a ser la encargada de absorber todos estos nutrientes que lleguen hacia el intestino y pues bueno, los va a incorporar a su interior, aquí donde está el núcleo, todo esto, y luego van a salir por su zona basal, ¿ok? Para ser transportados a vasos sanguíneos que se encuentran ahí, en su zona basal. Y pues bueno, este tipo de células es un buen ejemplo de pues cómo, pues de cómo un conjunto de células forman un tejido, ¿no? Que comparten una función en común. En este caso, aquí podemos ver pues una fotografía de un corte histológico de tejido intestinal, ¿no? Donde justamente estamos viendo cómo este conjunto de enterocitos pues forma este tejido, en donde pues nosotros podemos estudiar justamente esta absorción de nutrientes, ¿ok? Ahora, otra de las propiedades de las células es que, pues como bien decía el autor del CARP, son altamente complejas y organizadas, porque, bueno, tomando otra vez el ejemplo de los enterocitos, nosotros podemos ver cómo, pues, bueno, para empezar, los diferentes tipos de células tienen todas, a modo general, los mismos componentes, los mismos organelos, pero de acuerdo a su función en el organismo van a tener diferentes formas y diferentes accesorios, ¿no? Como por ejemplo las microvellosidades que están presentes en los enterocitos, que son, miren, esta es una fotografía, ¿no? Con una atención especial y con un acercamiento especial que muestra las microvellosidades justamente, ¿no? No todas las células las tienen, pero aquí la función de los enterocitos es que justamente puedan captar todos estos nutrientes que están viajando por el intestino, con el fin de que estos nutrientes atraviesen el enterocito, como les había comentado, y finalmente se incorporen a la sangre para ser transportados los nutrientes por todo el cuerpo, ¿va? Y así como tenemos el ejemplo de estos enterocitos, pues bueno, la verdad es que las células de todo el organismo tienen diferentes especializaciones, ¿no? Lo que nos lleva a la siguiente propiedad de las células. Y es que, pues bueno, si bien somos conjuntos de tejidos, no todos los tejidos son iguales, porque no todas las células son iguales. ¿Y esto por qué? Porque en todo el cuerpo requerimos de diferentes procesos, ¿no? Porque no es lo mismo, pues un enterocito que necesita absorber nutrientes a una célula del ojo que necesita absorber la luz, ¿no? Para poder procesar las imágenes. No es lo mismo tampoco que una célula muscular que necesita contraerse para producir movimiento. Todo nuestro cuerpo, pues requiere de estas diferencias, ¿no? Para formar todo lo que somos. Y bueno, es curioso porque cuando existe un embrión, un feto, todos sabemos que, pues bueno, al momento de la fecundación se crea un cigoto, ¿no? Una célula que tiene genes tanto de papá como de mamá, y a partir de una sola célula se van a formar todos los componentes de un organismo, ¿no? De un individuo entero.
O sea, y entonces es ahí donde nosotros podríamos pasar a preguntarnos cosas como, bueno, o sea, de este organismo entero, em, ¿cómo se formó, no? Si era solo una célula, pues bueno, ¿de dónde van a surgir de pronto los labios o de dónde va a surgir el estómago, las piernas, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, cuando tenemos este cigoto, va a empezar a dividirse, ¿no? Y va a formar algo que se conoce como mórula, que es un conjunto de 8 a 16 células primitivas, ¿no? Que son las primeras células de un ser humano. Estas células se van a conocer como blastómeras, que son las que vemos aquí en la imagen, ¿va? Y la característica de estas células es que, bueno, se les denomina totipotenciales. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a regresar a nuestra diapositiva para adentrarnos en el concepto de esto que se conoce como diferenciación celular. La diferenciación celular es el proceso por el que las células adquieren morfología y funciones específicas, ¿va? Cuando nosotros tenemos nuestra célula totipotencial, es una célula que es como Barbie, o sea, puede ser todo lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque dentro de todos nuestros genes ya vienen incorporadas las instrucciones de cómo formar cada parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Solamente que para que nosotros podamos pasar de ser esa mórula a ser un embrión y luego un feto y luego pues em, un bebé, ¿no? Por ejemplo, y que ese bebé vaya creciendo, etcétera. Lo que nosotros necesitamos es primero em, crear esta mórula con células totipotenciales y que luego se sigan replicando más células, pero que mientras va avanzando ese proceso de seguir replicando más y más células, es decir, que haya hiperplasia, como veíamos hace rato, que se produzcan más células, bueno, que después de un rato, o sea, después de que ya tenemos cierto conjunto de células, estas vayan produciendo genes específicos y vayan silenciando otros. Es decir, que a medida que se va aumentando la cantidad de células, estas vayan sí multiplicándose, pero cada vez adquiriendo características específicas, ¿no? Y que luego estas células con características específicas se muevan hacia partes específicas de lo que será el futuro cuerpo del futuro ser humano. Em, lo que sucede es que, bueno, yo les decía que una célula totipotencial puede ser todo lo que quiera ser, ¿ok? Lo que pasa es que conforme se va dando este proceso de reproducción de células y va creciendo el embrión, pues bueno, las células van pasando a codificar genes específicos que las van transformando en partes específicas del cuerpo, ¿no? ¿Y esto cómo sucede? Porque, bueno, una célula totipotencial, digamos, tiene todos sus genes dispuestos, ¿no? Para codificarse en lo que sea. Están abiertos los genes de los ojos, de los brazos, del estómago, etcétera. Pero van a haber unas moléculas que se llaman inductores, que van a inducir a las células a convertirse en algo específico a través de ir silenciando otros genes. Por ejemplo, si yo quiero tener una célula de ojo, lo que yo voy a hacer es apagar los genes de todas las otras partes del cuerpo, ¿no? Y voy a permitir que solamente se codifique la del ojo, ¿va? Y luego voy a inducir otra señal química para que en esas células que ya están, bueno, vayan y se acomoden en donde irían los ojos, ¿no? En un embrión, en un feto. Digo, todo esto es muchísimo más complicado, pero lo que quiero decirles es que las células tienen esa capacidad de convertirse en algo específico. Diferenciación, pues bueno, es que te estás diferenciando, ¿no? Te estás convirtiendo en algo diferente al resto. Y pues esto, digamos, es como si las células se hicieran muy pros en una sola cosa. Es como, por ejemplo, ustedes, que cuando eran niños,
si les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres estudiar? Tú podías decir, yo puedo ser cualquier cosa, ¿no? En ese momento todos éramos una célula totipotencial, pero con el paso del tiempo hubieron diferentes inductores que ustedes los llevan a estar en el lugar en el que están hoy, donde ya decidieron pues ser estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, eso, digamos, al ustedes decidir ser de medicina, ya como que están reduciendo sus posibilidades, ¿no? O sea, están reduciendo más bien como su panorama de qué ser, porque ya decidieron una cosa, ¿no? Digo, aunque en el futuro puedan decidir otra carrera o etcétera, ya no es como cuando eran niños que podían ser lo que sea, ¿no? Pero no había nada definido. En este momento ustedes ya están yendo por algo en específico, están tomando un camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si después deciden hacer una especialidad o algún posgrado, ustedes ya no van a seguir pensando como en, pues ahora me voy a volver astronauta, ¿no? Y después voy a ser chef. O sea, no, es como si ustedes ya hubieran tomado su rumbo, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que le puede pasar a todas las células, dependiendo de los inductores que lleguen a ellas, ¿va? Y todo esto con el fin, pues obviamente, de formar las diferentes partes de un cuerpo humano, ¿va? Aproximadamente nosotros tenemos 250 tipos distintos de células en nuestro cuerpo. ¿Gracias a qué? Pues gracias a esto, ¿no? A estos genes y estos inductores que, pues básicamente forman todo lo que somos. Por eso es que incluso si nosotros de una forma artificial tomáramos una mórula, es decir, o sea, ya una mórula propiamente, y tomáramos una sola de sus blastómeras, esa célula, cada una de estas células que nosotros vemos aquí en la imagen, cada blastómera podría convertirse en todo un individuo. ¿Por qué? Porque en este momento las blastómeras no tienen nada que las esté induciendo a convertirse en nada específico. Eso sucede en una etapa un poquito más avanzada del desarrollo embrionario. Pero para este momento, cuando son totipotenciales, solo se están replicando muchísimas células totipotenciales, ¿no? Y si separamos cada una de estas, cada una podría convertirse en un individuo nuevo. Eso es lo que muchas veces pasa en algunos embarazos donde pues hay más de un individuo, ¿no? Gestándose. Pero pues uno pensaría, ¿cómo es la forma en la que una célula aislada pues puede convertirse en todo un ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo formaría un embrión completo? ¿Y cómo podría saber qué, pues qué formar, ¿no? Y pues ya vimos que todo esto es gracias a la inducción, que es dada por los genes y que bueno, también está regulada por proteínas. Y aquí justamente, pues nosotros podemos aplicar algunas de esas propiedades que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Tales como que, pues en la célula hay señalización, ¿no? Porque toda esta inducción se da a través de moléculas químicas, a través de ligandos que desatan respuestas en las células, ¿no? Manipulando a lo mejor su material genético para que silencien algunos genes o dejen despiertos otros, etcétera. Y pues todo esto justamente demuestra cómo la célula siempre está haciendo algo, ¿no? O sea, cómo es dinámica, cómo pues también tiene movimiento, ¿no? Tiene vida, pues. Y bien, em, como resultado de todo este proceso de diferenciación, diversos tipos de células adquieren un aspecto distintivo, ¿no? Y contienen materiales únicos. Es por eso que los enterocitos del intestino delgado adquieren sus microvellosidades, porque ellos se diferenciaron. En algún momento, pues fueron una célula totipotencial, ¿no? Pero llegó un momento en el que pues se convirtieron en enterocitos y ahora los enterocitos producen nuevos enterocitos, ya no producen células totipotenciales, ¿no? Y pues bueno, desarrollaron esa característica propia de ellos, que ellos necesitan, porque ellos están en un lugar del tracto digestivo donde necesitan captar los nutrientes. Entonces, por eso generaron sus microvellosidades, ¿no?
Igualmente, pues por ejemplo, hay otras células, ¿no? Musculares, que a lo mejor al requerir tanta energía, pues ellas desarrollan el tener muchísimas mitocondrias, ¿no? Porque es lo que ellas necesitan. En cambio, no es lo mismo para un osteocito o una célula de hueso que pues no tiene las mismas necesidades, ¿no? Ahora sí que dependiendo de sus circunstancias, pues se van formando, ¿va? Y un detalle que es bueno que conozcan de una vez es que cuanto más diferenciada ya se ha hecho una célula, em, ya menos, pues ya menos puede cambiar, ¿no? Ya menos puede mutar y también menos puede replicarse. Es como lo que les decía de si ustedes ya decidieron ser médicos y un día se vuelven especialistas, ya no es tan fácil que digan como, ah, pues ahora me voy a volver abogado, ¿no? Es lo que sucede con las células. Y cuando, bueno, también sucede que hay como niveles de especialización en el cuerpo, ¿no? Porque hay unas células más sofisticadas que otras. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, comparar a un enterocito con una neurona. Obviamente la neurona es muchísimo más especializada, ¿no? Pero esto también hace que pueda replicarse pues en menor escala, ¿no? Porque sabemos nosotros que las neuronas, bueno, antes se pensaba que no podían replicarse, ¿no? Ya últimamente se ha estado viendo de que sí puede suceder, pero no es un proceso tan rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor otra célula, como por ejemplo alguna célula de la piel, cuando nosotros nos cortamos, pues vemos cómo nuestra herida se regenera, ¿no? ¿Por qué? Porque estas células, pues si bien sí están diferenciadas, no tienen como que una especialización muy alta, ¿no? Como las neuronas. Entonces es más fácil que se puedan replicar. Y pues bueno, esto es como una desventaja-ventaja, ¿no? Es como tú que ya seas médico con tres especialidades, o sea, por una parte eres muy bueno en una sola cosa, pero como que ya no puedes hacer muchas otras cosas. O por otro lado, si eres bueno haciendo muchas otras cosas, pues no eres bueno haciendo una sola, ¿no? Entonces es como así. Pero pues bueno, así funciona nuestro cuerpo y es gracias a esto que nosotros podemos tener pues células sanguíneas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. em, pues músculo, tejido adiposo, cartílago, nervios, etcétera, ¿va? Y bueno, cabe recalcar lo que les mencionaba al inicio, que aunque cada una tenga sus especificaciones, a modo general, todas siempre van a compartir los mismos organelos, ¿ok? Y pues bueno, pasando ahora a nuestra tercera y última fase de nuestra clase. Vamos ahora sí a hablar de estas características clásicas que distinguen a las células eucariotas de las células procariotas. Muy bien. Bueno, pues hablando un poquito de etimología, el prefijo eu significa verdadero, ¿no? Mientras que carios, a modo general, podemos decir que se refiere a un núcleo. Cuando nosotros estamos hablando de células eucariotas, estamos hablando de que tienen un núcleo verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de células pues son un poquito más complejas, evolucionadas y pues bueno, tienen su material genético encerrado dentro de un núcleo, ¿va? Que es parte de sus orgánulos. Mientras que las células procariotas no tienen un núcleo bien definido, sino que más bien pues están, digamos, flotando ahí en su interior. Y pues esta es como la diferencia más notoria, ¿no? De la cual surgen los nombres de cada tipo de célula. Y pues bueno, del lado de las células eucariotas, que como ya vimos tienen un núcleo verdadero, nosotros encontramos dos tipos, las células eucariotas vegetales y las células eucariotas animales, que son las que nosotros tenemos, ¿vale? Por otra parte están nuestras células procariotas, que son principalmente bacterias y algunos parásitos, donde como vemos, pues no tienen ningún núcleo, sino que simplemente tienen su material genético regado por su citoplasma. Y bueno, los organelos que contienen nuestras células, nosotros
los clasificamos en dos formas, ¿no? Como aquellos que tienen membrana y aquellos que no la tienen, ¿vale? Los membranosos forman la mayoría de nuestros organelos y son tales, por ejemplo, la membrana plasmática, de la cual hablaremos en nuestra siguiente clase, también el retículo endoplasmático rugoso. Voy a ponérselos por aquí. Ajá, el retículo endoplasmático rugoso, que como podemos ver está aquí en la imagen. También el aparato de Golgi, ¿ok? Las mitocondrias, que bueno, también estaremos hablando un poquito más adelante de ellas en todo el proceso de la respiración aerobia. Los endosomas, los lisosomas, los proteosomas, peroxisomas, mitocondrias, el mismo núcleo, el retículo endoplasmático liso, o sea, básicamente casi todos los organelos que estamos viendo aquí, excepto unos pocos que son no membranosos, los cuales son, pues básicamente el citoesqueleto, del que también vamos a estar hablando más adelante, que pues básicamente es este organelo que le da soporte y estructura a nuestra célula, ¿no? Es la que la hace tener la forma que tiene, el cual está compuesto de tres, pues de tres componentes, valga la redundancia, que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y filamentos delgados, y pues los centrosomas, ¿no? Que están a su vez compuestos de centriolos, que son otros organelos. Además del citoesqueleto con sus diferentes partes, también los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas que están regados pues en el citoplasma y que también pueden estar adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Bueno, ellos no tienen membrana, ¿ok? Así tampoco los proteosomas, que son unos orgánulos encargados de degradar algunas proteínas que a lo mejor ya cumplieron su función en la célula o que están un poco defectuosas y se tienen que degradar. Bueno, ese organelo tampoco tiene membrana, además de que tampoco el nucleolo, que pues se va a encontrar al interior del núcleo de la célula, ¿no? Miren, sería este naranjito de acá. Y pues bueno, obviamente el citoplasma en el que están flotando todos estos organelos, pues tampoco tiene una membrana propiamente, ¿va? Si nos concentramos un poquito en las células procariotas, pues bueno, vamos a notar que los organelos que ellas tienen, pues son justamente la membrana plasmática, que también tienen las células eucariotas, pero ellas, además de eso, van a tener más exteriormente una pared celular, que en el caso de las bacterias, pues las ayuda a protegerse de su ambiente, ¿no? Es como una protección arriba de la membrana, justamente para que pues puedan sobrevivir a diferentes condiciones adversas, ¿no? Las células procariotas también podrían tener incluso por encima de esa pared celular una cápsula que también les ayudaría a reservar un poquito de agua, e igual pues para que no mueran, ¿no? Pero además, este tipo de células, porque generalmente son bacterias, podrían tener algún flagelo, ¿no? En sus diferentes variantes, ¿no? Que les ayude a movilizarse por el espacio en el que estén. Estos flagelos pueden tenerlos de un lado, de dos, o pueden tenerlos por todo el cuerpo, pueden ser largos, pequeños, ¿no? O pueden incluso no tenerlos. También tienen unos filamentos conocidos como pili, que son estos pelitos azules que estamos viendo, los cuales les ayudan a transmitirse información genética entre individuos, ¿va? Donde pues sí, básicamente se transmiten sus ácidos nucleicos de una bacteria a otra. Fenómeno que ha favorecido muchísimo la resistencia a antibióticos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí podemos ver que pues también están llenas de ribosomas, que son todos estos puntitos, pero pues no tienen núcleo, ¿no? Sino que todo su material genético está pues acomodado en forma de plásmidos, que serían, digamos, estos circulitos, que son, bueno, es su ADN acomodado en forma de plásmidos o también
como nucleoide, ¿no? Que estamos viendo aquí, que es esta como especie de cuerdita, ¿no? El material genético está por ahí regado, ¿no? Em, Todas sus reacciones pues se hacen así libremente en el citoplasma y pues bueno, es una estructura muchísimo más sencilla que la de las células eucariotas. Además de los pilis y los flagelos, este tipo de células podrían tener otros filamentos llamados fimbrias, ¿no? Que les ayudan a adherirse a diferentes superficies. Ahora bien, vamos a ver algunas características que tienen las células eucariotas, ¿no? Y qué bueno, que las diferencian de las procariotas. La primera de ellas es que ellas pues sí tienen un núcleo, ¿no? Y ellas van a tener una división de su material genético para generar nuevos individuos. Todo su material genético está condensado en forma de cromosomas, ¿no? Que son justamente los que van a repartirse durante esta división o esta reproducción celular. Además de que tiene organelos citoplasmáticos que están especializados para la respiración aeróbica, es decir, en condiciones donde el oxígeno está presente. Tales organelos son, por ejemplo, las mitocondrias, ¿no? O también en las plantas, por ejemplo, serían los cloroplastos. Además de que ellas, para hacer su división celular, utilizan el citoesqueleto, específicamente los microtúbulos del citoesqueleto, que los permiten formar esta estructura que vemos aquí en esta imagen, que se conoce como uso mitótico, ¿no? Que es el que justamente va a permitir que se separe, que una célula se separe en dos. Y bueno, luego posteriormente se acomode y obtengamos dos células hijas, ¿va? Pero, pues como no todo es malo, vamos a ver algunas características en común entre estos dos tipos de célula. Bueno, la primera es que ambas tienen membrana plasmática, ¿no? Que es este organelo que las compartimentaliza y las separa del entorno en el que se encuentren. Aquí en esta imagen de esta célula eucariota, pues básicamente es la parte moradita y aquí en esta célula procariota es la parte lila, ¿no? Bueno, más bien aquí en esta célula sería la parte azulita, este reborde azul que vemos aquí es su membrana, ¿va? Ambas también pues tienen información genética codificada en forma de ácido desoxirribonucleico, ¿no? Solo que ya vimos que en la eucariota pues tenemos cromosomas, ¿no? Y tenemos un núcleo donde se almacenan esos cromosomas, etcétera. Y pues en la procariota no, está ahí todo, todo disperso. Además, ambos tipos de células comparten mecanismos semejantes para la transcripción y traducción pues, de toda esa información genética, ¿no? Y tienen mecanismos similares para sintetizar sus proteínas y pues todos los compuestos que necesitan. Ambas también comparten un organelo, que son los proteosomas, que como les comentaba, son estas estructuras encargadas de la digestión de proteínas que ya han cumplido su función o que están defectuosas y que la célula necesita degradar para sobrevivir, ¿va? Además de que ambas tienen un citoesqueleto con ambas comparten los filamentos que son parte del citoesqueleto. Y bueno, chicos, eso sería todo por nuestra sesión de hoy. Recuerden repasar las grabaciones para afinar cualquier duda o detalle, ¿ok? Gracias y hasta luego.